La sala de juntas del grupo Carso estaba envuelta en un silencio sepulcral. En el centro, con la mirada fija en la pantalla donde se proyectaban los impresionantes números de crecimiento, se encontraba Carlos Slim, el hijo mayor del magnate mexicano. Los directivos, inversionistas y ejecutivos contenían la respiración, esperando la reacción del patriarca, el legendario Carlos Slim Lu. La empresa, que ya era una de las más poderosas del mundo, había superado todas las expectativas bajo la dirección de su hijo, alcanzando la descomunal cifra de $837 billones en valor de mercado. Pero entonces, el anciano empresario sonrió y pronunció unas palabras que dejaron a todos en shock. Tu hermano tomará el mando ahora. La noticia cayó como un rayo en medio de una tormenta. Carlos Slim, quien había dedicado su vida a hacer crecer el imperio familiar, sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba escuchando. Las miradas en la sala se cruzaron con asombro. ¿Por qué su padre tomaría una decisión así? ¿Acaso había cometido algún error? ¿Era posible que, a pesar de todos sus esfuerzos, no fuera considerado digno de seguir al frente? Las respuestas no llegaron de inmediato. En su lugar, la tensión en la sala aumentó. Un murmullo recorrió a los presentes mientras Carlos Slim Lu se mantenía impasible. No había enojo en su rostro, ni desilusión. Solo una serenidad que lo hacía ver impenetrable. Entonces, con su voz grave pausada, agregó, hay razones que van más allá de los números. Carlos Slim miró a su padre, esperando alguna explicación, pero el magnate se mantuvo en silencio por unos segundos, dejando que la incertidumbre llenara la habitación. La decisión estaba tomada. Era un golpe inesperado, un giro que nadie había anticipado. Lo que debía ser una celebración por el impresionante crecimiento de la empresa se había transformado en un misterio que todos querían resolver. Pero, ¿cuál era la verdadera razón detrás de esta sorprendente decisión? ¿Qué sabía Carlos Slim Lu que nadie más en esa sala entendía? Las respuestas estaban por revelarse, y lo que se descubriría cambiaría el rumbo de la familia y de la empresa para siempre. Carlos Slim salió de la sala de juntas con una mezcla de emociones difíciles de procesar. Había llevado la empresa familiar a una cifra impensable de $837 billones, y aún así, su padre había decidido que su hermano tomaría el mando. ¿Pero por qué? ¿Qué razón podía haber detrás de una decisión tan inesperada? Mientras caminaba por los pasillos de la sede corporativa, cada mirada que se cruzaba con la suya reflejaba asombro, incertidumbre y, en algunos casos, hasta compasión. Las noticias corrieron como pólvora. En menos de una hora, las principales cadenas financieras y económicas del mundo estaban informando sobre el sorpresivo anuncio. Carlos Slim Lu cambia la dirección de su imperio. Decisión estratégica o conflicto familiar, titulaban algunos medios. En redes sociales, la especulación no se hizo esperar. Algunos aseguraban que se trataba de una jugada maestra del magnate, mientras que otros insinuaban una posible traición dentro de la familia. Esa misma noche, Carlos Slim fue citado en la residencia familiar. El ambiente en la casa era distinto. Había un aire de solemnidad, como si se tratara de una reunión en la que se iba a definir el futuro de un país entero. En el salón principal, su padre lo esperaba sentado en su sillón de siempre, con la misma mirada impenetrable que había mostrado en la reunión. A su lado, su hermano menor, el hombre que ahora tomaría el control del imperio, se mantenía en silencio, evitando su mirada. «Papá, dime la verdad. ¿Por qué hiciste esto?», preguntó Carlos Slim con la voz firme, pero con una ligera carga de decepción. El patriarca tomó un sorbo de su café, dejó la taza sobre la mesa y finalmente habló. «Porque hay cosas que tú no sabes, hijo. Cosas que nadie sabe». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su padre rara vez hablaba con tanto misterio. «¿Qué cosas?», preguntó, ahora con un tono más ansioso. Carlos Slim Lu se acomodó en su asiento y fijó su mirada en su hijo mayor. Sus palabras fueron pausadas, pero cada una de ellas llevaba un peso indescriptible. El verdadero poder no está en los números ni en las fortunas acumuladas. El verdadero poder está en la información que se posee y en cómo se usa. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. El aire se tornó más denso, como si una verdad oculta estuviera a punto de salir a la luz. Carlos Slim sintió que algo grande estaba por revelarse, algo que ni en sus peores pesadillas había imaginado. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, su padre continuó. «Hay fuerzas que operan en las sombras. Y tú, hijo, aún no estás listo para enfrentarlas». La mente de Carlos Slim comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿A qué se refería su padre? ¿Qué peligros ocultos podían estar relacionados con la dirección de la empresa? Pero sobre todo, ¿qué sabía su hermano que no sabía? El misterio se hacía cada vez más profundo, y la verdad que su padre estaba a punto de revelarle tenía potencial de cambiar su percepción de la realidad para siempre. Carlos Slim sintió que su corazón latía con fuerza. Su padre nunca hablaba en enigmas, y mucho menos con ese tono grave que parecía esconder un secreto de dimensiones inimaginables. Las palabras «hay fuerzas que operan en las sombras» seguían resonando en su cabeza como un eco perturbador. Se giró hacia su hermano, esperando encontrar en su mirada alguna señal de que tampoco entendía nada, pero en su rostro solo encontró una expresión neutra, como si ya supiera todo lo que estaba ocurriendo. «¿Qué significa esto?», preguntó Carlos esforzándose por mantener la calma. Su padre soltó un suspiro y tomó un viejo sobre de un cajón cercano.
Lo sostuvo unos segundos entre sus manos, como si estuviera decidiendo si realmente debía entregárselo. Finalmente, se lo extendió a su hijo mayor. Todo está aquí, dijo con voz firme. Léelo y entenderás. Carlos Slim Domit tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado y sacó varios documentos, algunos escritos a mano y otros con membretes de instituciones internacionales. Su mirada recorría cada línea con rapidez, pero cuanto más leía, menos podía creer lo que tenía ante sus ojos. Allí se detallaban acuerdos secretos, tratados financieros que no solo involucraban la fortuna de su familia, sino también la economía de países enteros. Había nombres de políticos de alto rango, de empresarios poderosos y de organizaciones que, en teoría, no deberían tener ninguna conexión entre sí. Pero lo más perturbador era que en varios documentos aparecía su propio nombre y el de su hermano. Esto es imposible, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo es que? Por eso no puede seguir amando, hijo, interrumpió su padre. Porque en este juego no solo se necesita inteligencia financiera, sino la capacidad de tomar decisiones que van más allá de lo que crees correcto. Carlos Slim Domit levantó la vista, con los documentos aún en la mano. Su mente intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. No se trataba solo de una empresa, ni de una sucesión familiar. Esto era algo más grande, algo que escapaba de su comprensión. ¿Y mi hermano si está listo para esto? Preguntó, con un tono de incredulidad. Su padre no respondió de inmediato. En su lugar, miró al hijo menor, quien por primera vez en toda la conversación se incorporó y habló con una voz tranquila pero firme. Yo lo acepté desde el principio. Carlos, tú no. El impacto de esas palabras cayó sobre como un balde de agua fría. ¿Desde cuándo su hermano sabía todo esto? ¿Desde cuándo estaba preparado para asumir una responsabilidad de semejante magnitud? Pero lo que más le inquietaba era la última frase de su padre, esa que no dejaba de repetirse en su cabeza. El verdadero poder está en la información que se posee y en cómo se usa. Carlos Slim Domit comprendió en ese momento que había un mundo del que nunca había sido parte, un mundo donde dinero no era lo más importante, sino el conocimiento oculto detrás de él. Y su padre había decidido que él no estaba preparado para entrar en ese mundo. Pero, ¿realmente era así? ¿O había algo más que aún no le estaban diciendo? Carlos Slim Domit sintió que su mundo se tambaleaba. La traición no provenía solo de su padre, sino también de su hermano, quien aparentemente había aceptado un destino del que él nunca había sido consciente. Pero la pregunta que no dejaba de resonar en su mente era, ¿qué es exactamente lo que he rechazado sin siquiera saberlo? El silencio en la habitación se volvió insoportable. Su padre lo observaba con una mirada de comprensión, pero también de determinación. No parecía haber espacio para una negociación. Carlos se sintió como un peón en un tablero de ajedrez donde las jugadas ya estaban establecidas mucho antes de que pudiera darse cuenta. Respiró hondo y decidió cambiar de estrategia. Dime la verdad, papá. ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí? Preguntó con voz firme, sin apartar la mirada del hombre que lo había criado. Carlos Slimelú entrecerró los ojos, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. Hijo, hay ciertos niveles de poder a los que solo se accede con la aceptación absoluta de las reglas del juego. No son reglas que aparecen en los contratos ni en los libros de economía. Son acuerdos invisibles que rigen el destino del mundo. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su padre hablaba con la seguridad de alguien que ha sido parte de ese juego durante décadas. Y tú decidiste que yo no estaba listo para jugar, dijo Carlos con amargura. Su padre negó con la cabeza. No es cuestión de estar listo o no. Es cuestión de lo que estás dispuesto a hacer. Esas palabras pesaban más que cualquier otra cosa que hubiera leído en los documentos. Lo que estás dispuesto a hacer. ¿A qué se refería exactamente? Su hermano menor, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Carlos, desde que éramos niños, tú siempre creíste que los negocios se basaban en el esfuerzo, la inteligencia y la estrategia. Y sí, eso es parte del juego, pero hay otro nivel. Uno donde no puedes darte el lujo de cuestionar. Solo actúas. El mayor de los Slim apretó los puños. Eso suena a esclavitud disfrazada de poder. Su padre soltó una leve sonrisa, pero no de burla, sino de nostalgia. Exactamente. Carlos sintió que su respiración se volvía más pesada. Miró nuevamente los documentos en sus manos. No eran solo acuerdos financieros. Eran decisiones que podían alterar el rumbo de gobiernos, mercados y sociedades enteras. Entendió en ese instante que lo que su padre y su hermano habían aceptado no era solo la dirección de una empresa multimillonaria. Era la participación en algo mucho más grande, algo que operaba en las sombras y que decidía el futuro de millones de personas. Tienes dos opciones, hijo, continuó su padre, con voz pausada pero firme. Puedes aceptar la verdad y seguir adelante, o puedes marcharte y olvidar todo esto. Carlos se quedó en silencio. Marcharse significaba perder todo lo que había construido, pero quedarse significaba convertirse en algo que quizás nunca quiso ser. Finalmente, levantó la mirada y dijo, «Dame una razón para quedarme». Su padre lo observó durante un largo rato. Luego, se levantó de su sillón y caminó hacia una puerta que hasta ahora había permanecido cerrada. «Ven conmigo», dijo. «Es hora de que veas lo que realmente significa el poder». Carlos Slim Domit supo que, al cruzar esa puerta, su vida cambiaría para siempre.
Carlos Slindomit sintió que sus pies pesaban toneladas mientras seguía a su padre hacia la puerta misteriosa. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible, uno de que quizá no habría retorno. Su hermano menor, quien hasta ahora había permanecido en segundo plano, lo observaba con una mezcla de expectación y algo que Carlos no pudo identificar del todo. ¿Pena? ¿Respeto? ¿Orgullo? Cuando la puerta se abrió, el aire dentro de la habitación era diferente. No era el típico despacho lujoso con alfombras persas y arte de colección que solía encontrar en las oficinas de su padre. No, esto era algo distinto. Era un espacio amplio, con enormes pantallas en las paredes, gráficos que cambiaban en tiempo real y cifras que se movían con precisión milimétrica. En el centro de la habitación, una gran mesa de cristal reflejaba el tenue resplandor de los monitores. Pero lo que realmente llamó su atención no fue la tecnología de punta ni la opulencia silenciosa del lugar. Era la presencia de otras personas. Hombres y mujeres de distintas edades, vestidos con impecables trajes oscuros, lo observaban con miradas analíticas. No había sonrisas falsas ni saludos efusivos. No había necesidad de presentaciones. Todos sabían quién era él, y todos parecían estar evaluándolo. Su padre avanzó con paso firme hacia la cabecera de la mesa, colocándose en el único asiento que tenía un respaldo más alto que el resto. «Siéntate, Carlos», indicó, señalando una silla a su derecha. Él obedeció con cautela. Uno de los hombres, de cabello canoso y ojos afilados, se inclinó hacia adelante. «Tu padre nos ha hablado mucho de ti», dijo con voz grave. «Esperábamos este momento desde hace tiempo». Carlos sintió una presión en el pecho. «¿Y qué exactamente han esperado?» El hombre sonrió levemente. «Que decida si quiere ser parte del verdadero juego». Carlos miró a su padre, esperando respuestas. Slim entrelazó los dedos y apoyó los codos sobre la mesa. «Hijo, ¿sabes por qué nuestra empresa ha crecido más allá de lo que la gente común puede imaginar? No es solo por estrategias inteligentes o por saber cuándo invertir y cuándo retirarse. No es por talento ni por suerte. Es porque hemos entendido algo que muy pocos logran comprender. El poder real no está en el dinero. Está en la influencia». Carlos arqueó una ceja. ¿Influencia? Su hermano menor, que hasta ahora había guardado silencio, intervino con tono seguro. Controlar mercados, medios de comunicación, políticas gubernamentales. No se trata solo de hacer negocios, sino de decidir quién gana y quién pierde en este mundo. Carlos sintió un escalofrío. ¿Entonces no se trata solo de dirigir la empresa familiar? Su padre negó lentamente. Se trata de dirigir el destino de naciones enteras. El silencio se hizo más pesado. Carlos pensó en todas las decisiones que había tomado en su carrera. Las fusiones, las inversiones, las estrategias para hacer crecer la fortuna de su familia. Creía que lo había hecho todo con inteligencia y astucia, pero ahora comprendía que solo había visto la superficie del juego. ¿Y qué pasa si digo que no?, preguntó con frialdad. La habitación pareció volverse más oscura. Los rostros de los presentes se mantuvieron serenos, pero la tensión en el aire era palpable. Uno de los hombres, con un acento europeo marcado, tomó la palabra. «Si dices que no, seguirás siendo millonario. Seguirás manejando empresas, pero nunca llegarás a donde realmente podrías llegar. Serás como cualquier otro magnate con dinero, pero sin poder», añadió otro de los hombres, esta vez con acento árabe. «Y los que realmente manejan el mundo nunca permitirán que alguien de afuera toque sus dominios». Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Déjeme adivinar. Si digo que sí, entonces entra en este selecto club de los que manejan el mundo». Su padre lo miró con una mezcla de orgullo y advertencia. «Si dices que sí, ya no hay vuelta atrás». Carlos miró a su hermano, quien lo observaba con una expresión indescifrable. «¿Tú aceptaste esto?» Su hermano asintió sin dudar. «No solo lo acepté, lo abracé, porque entendí que este no es un mundo de hombres buenos o malos. Es un mundo de fuertes y débiles». Carlos sintió una punzada en el pecho. No podía negar que algo dentro de él lo tentaba. La idea de tener acceso a un nivel de control que la mayoría de la gente ni siquiera imaginaba era intoxicante. Pero también estaba la otra cara de la moneda. ¿Qué precio debía pagar? «Tómate tu tiempo, hijo», dijo su padre, aunque su tono dejaba en claro que no tenía demasiado. «Pero entiende esto, esta decisión no solo define tu futuro, define el futuro de generaciones». Carlos Slindomit miró la mesa, luego a los rostros expectantes a su alrededor. Y por primera vez en su vida,
Sintió que estaba al borde de un abismo. Un solo paso lo cambiaría todo. Carlos Slim sintió como el peso de su decisión se hacía cada vez más grande. Era como si estuviera parado frente a un cruce de caminos que no solo definiría su destino, sino el de su familia, el de millones de personas, incluso de países enteros. Había pasado su vida preparándose para liderar la empresa más grande de América Latina, para hacer crecer el imperio que su padre construyó con visión y disciplina. Y ahora, cuando finalmente había llevado la compañía a un valor inimaginable de 837 billones de dólares, cuando había demostrado con hechos que era el heredero natural, su padre decidió entregarle el mando a su hermano menor. Era un golpe brutal. Carlos miró a su padre con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Había seguido cada una de sus enseñanzas, había trabajado incansablemente durante años, había expandido el negocio más allá de lo que cualquiera creía posible. Y sin embargo, ahí estaba su padre, sonriendo con esa calma inquebrantable, pronunciando aquellas palabras con una certeza absoluta. Tu hermano tomará el mando ahora. El eco de esa frase retumbó en su cabeza como una explosión silenciosa. La mesa seguía llena de miradas expectantes, pero ahora todas estaban fijas en él. Sabían que aquel momento no era solo una transición empresarial. No era un simple cambio de liderazgo. Era la culminación de algo más grande. Carlos respiró hondo, tratando de controlar la tormenta interna que se desataba dentro de él. «Explícame por qué», pidió, con la voz tensa pero firme. Carlos Slim lo observó con esa mirada serena, esa que usaba cuando quería transmitir una lección que marcaría un antes y un después. Porque ser el líder de una compañía es muy diferente a ser el líder de un imperio. Hijo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Su hermano menor permanecía en su lugar, con una expresión que no dejaba ver si sentía culpa, satisfacción o simplemente aceptación. ¿Un imperio?, repitió Carlos con amargura. ¿No es eso lo que he estado construyendo todos estos años? Su padre negó con la cabeza. Tú has construido la compañía más grande que el mundo ha visto. Has hecho crecer nuestra fortuna a niveles que nunca imaginé. Pero el dinero, Carlos, el dinero solo es una herramienta. El verdadero poder no está en las cifras, sino en quien decide cómo se usan. Las palabras golpearon a Carlos como un rayo. ¿Entonces esto no es por mi desempeño? ¿No es porque cometí un error o porque no estuve a la altura? Su padre sonrió con una paciencia infinita. No, hijo. Si fuera por méritos, no habría nadie más calificado que tú. Pero aquí no se trata de méritos. Se trata de naturaleza. Carlos frunció el ceño. ¿Naturaleza? Slim asintió. Desde que eran niños, vi en cada uno de ustedes algo distinto. Tú eres el arquitecto, el constructor, el estratega. Puedes levantar imperios, hacer que florezcan. Pero tu hermano, él es diferente. Carlos se giró lentamente hacia su hermano menor, que lo miraba con serenidad. ¿En qué sentido? Fue su hermano quien respondió, con una voz calmada pero cortante. Porque yo no dudo cuando hay que tomar decisiones difíciles. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su padre se levantó de la mesa y caminó lentamente por la habitación, con las manos entrelazadas en la espalda. Tú ves el mundo en términos de oportunidades. Carlos, tu hermano lo ve en términos de control. Mientras tú piensas en cómo expandir lo que tenemos, él piensa en cómo asegurarse de que nunca podamos perderlo. Carlos lo miró, incrédulo. ¿Y eso significa que él es más apto que yo? Slim sonrió con tristeza. No significa que sea más apto. Significa que es el único que puede llevar este peso sin quebrarse. Carlos sintió que la habitación se encogía a su alrededor. Sus pensamientos se arremolinaban en su mente como una tormenta imparable. ¿Y qué pasa conmigo? Entonces, ¿voy a quedarme al margen mientras todo lo que construí pasa a otras manos? Su padre lo miró con intensidad. Te haré la pregunta que realmente importa, Carlos. El silencio se hizo eterno antes de que hablara de nuevo. ¿Quieres ser parte de esto? ¿Sí o no? Carlos se quedó helado. Era la misma pregunta que le habían hecho antes, cuando entró por esa puerta. Y ahora entendía su verdadero significado. Si decía que sí, aceptaba un destino que iba más allá de liderar una empresa. Significaba renunciar a su propia visión de lo que creía correcto, para convertirse en algo más, en algo que quizá no estaba seguro de querer ser. Si decía que no, bueno, ya le habían dejado claro lo que significaba quedarse fuera. Su hermano, quien había permanecido en silencio, habló por primera vez con un tono firme pero sin arrogancia. No tienes que decidir ahora. Pero si eliges quedarte, entiendes que esto ya no es solo negocio.
Es poder en su forma más pura. Carlos tragó saliva, miró a su padre, miró a su hermano, y comprendió que la decisión que estaba a punto de tomar no solo cambiaría su vida, cambiaría el mundo.